Hola a todos, bienvenidos a esta serie de vídeos sobre el programa Audacity, que es este de aquí que acabo de abrir. Veréis, Audacity es un programa que sirve para editar, convertir y modificar archivos de sonido. Lo mismo que GIMP servía para modificar y editar archivos de imagen digital, pues Audacity sirve para editar archivos de sonido digital, ¿no? Es un programa gratuito, de hecho lo podéis encontrar en un montón de sitios web. Mi consejo es que vayáis al sitio original, que es esta página web, audacity.sourceforge.net, ¿de acuerdo? Y ahí lo podéis descargar, la última versión, etcétera. Es completamente gratuito, no tiene además ni espías, ni virus, ni nada de eso. Es un programa excelente para las funciones que está hecho, que es lo que os he dicho antes, para tratar el sonido digital. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Voy a abrir un sonido. En este primer vídeo nos vamos a dar una vuelta por todas sus características y luego ya profundizaremos. Vamos a dar aquí a abrir. Aquí a abrir, por ejemplo, esta prueba de sonido que la he sacado de la web de un fabricante de sistemas de sonido. Aquí, ¿veis? Bueno, como podéis ver, en Audacity él guarda los sonidos en una especie de contenedor llamado proyecto, y tiene la extensión AUP, y dentro de un proyecto, aparte de los sonidos, pues hay alguna cosa más relacionada con la configuración del programa, del sonido. Bueno, fundamentalmente un proyecto consta de varias pistas, al menos una pista, ¿no? Pero puede tener 2, 3, 4, 5, 6, y en cada pista hay uno o dos canales, dependiendo de qué, dependiendo de que si el sonido está grabado en mono o en estéreo. En estéreo son por el canal derecho y el canal izquierdo, ¿no? Aquí le tenemos el izquierdo L y el derecho R. Y si está grabado en mono, pues solo hay un canal que se emite por los dos altavoces, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Es un sonido digital y bueno, como podéis entender, si yo me puedo situar aquí, por ejemplo, aquí así, en el segundo 10, y yo pulso aquí reproducir, y como veis va a empezar a sonar pues una prueba de sonido. Puedo pausarla, por supuesto, y reanudar y detenerlo definitivamente. Volvemos otra vez al punto inicial. ¿Veis? Se ha oído por los dos canales, o tenéis que haber oído por los dos canales de vuestros altavoces este sonido. Esto de aquí pues es una representación gráfica de cómo evoluciona el sonido en cada uno de los dos canales de esta pista que se llama prueba sonido, ¿vale? Bueno, os cuento sobre Audacity. Nosotros en el programa no solo podemos reproducir sonidos, abrirlos y mostrarlos, sino que hay aquí una serie de herramientas que me permiten trabajar con ellos. A veces son cosas muy sencillas, pues por ejemplo yo quiero seleccionar estos 5 segundos de aquí, fijaos ahí, ¿vale? Fijaos, aquí abajo me dice dónde comienza la selección. Yo no he empezado en el segundo exactamente en el 10. Bueno, pues me puedo venir un poco aquí, 10, vale, 9,9999. Y ahí entonces justo tengo ahí el 15,051. Fijaros, me estoy moviendo aquí, ¿vale? Bueno, pues ahí abajo se puede ver en eso que aparece ahí. Ahí, 15, vale, pues con y entonces me reproduce solo esos 5 segundos. Bien, pero aparte de todas estas herramientas hay otras muchas más. Para no perdernos os voy a dar la nomenclatura, cómo se llama cada cosa, y luego poco a poco pues iremos viendo cómo se utilizan. Por ejemplo, bueno, esto de aquí que aparece, que hemos visto, de la pausa, play, detener, ir al comienzo, ir al final y grabar, a esto se le llama la barra de reproducción. Se activan aquí las opciones básicas pues de reproducción y de grabación de sonidos, ¿vale? Esta es la barra principal, voy a poner aquí. Esta es la barra principal o barra de control. Se hacen las opciones básicas relacionadas con los fragmentos, con los cortes de sonido que yo utilice, con los fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veréis para qué sirve cada una. La que más se utiliza es esta, la principal es la herramienta de selección, ¿vale? Y aquí hay estas otras de las que hablaremos pues más adelante, ¿vale? Os podéis imaginar esta ampliación, por ejemplo, para qué sirve, y la de desplazamiento que está a su lado, pues también os podéis imaginar para qué sirve. Bien, esta otra es la barra de edición. En esta pues se hacen pues cortar, copiar, pegar, silenciar, etcétera, y también operaciones de zoom. Fijaros, voy a hacer un zoom sobre esto, ¿veis? Se va viendo ahí el sonido. Ahí lo veis, vais viendo. Yo puedo ir dando más zoom, menos zoom. Fijaros, aquí yo ajusto para que me quepa toda la selección en la pantalla, ¿veis? Y con esta otra lo que hago es que me quepa toda la pista en la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la barra de edición.
Bien, esto de aquí es la barra de medición, no de edición, sino de medición, que sirve pues para ver a qué nivel están los sonidos en los canales a la entrada y a la salida. Bien, fijaros, simplemente es para verlos. Si yo quiero cambiar el volumen de la entrada y el volumen de la salida, la entrada es el micrófono generalmente, ¿no? Y la salida es el altavoz, claro, pues yo lo puedo regular desde aquí. Quizá os preguntéis alguno de vosotros por qué yo tengo aquí el volumen de reproducción tan bajo. Bueno, es simplemente porque como estoy yo hablando a la vez que estoy reproduciendo sonidos del ordenador, para que los dos tengamos equilibrados el mismo volumen. Pero vosotros se supone que lo tenéis que tener todo, pues digamos a este nivel, al 90%, una cosa así, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la barra de mezclas, ¿vale? La barra de dispositivos es esta otra de aquí, y me dice pues qué dispositivos tengo yo conectados a la entrada y a la salida, que este me está saliendo por dos altavoces que tengo encima de la mesa, y aquí está entrando pues a través del micrófono por el que os hablo. Entonces esto se llama la barra de dispositivos. Bien, esto de aquí, que parece que es parte de la barra de herramientas básicas, la barra de edición, pues esto de aquí es la barra de velocidad, o la barra que también la llaman de transcripción. Sirve para ajustar la velocidad a la que se reproduce esto. Bueno, la verdad es que yo no la he usado mucho porque hay otras herramientas por aquí, pero bueno, ahí la tenéis pues para saberlo. Y por último tenemos aquí debajo. Por cierto, los que tengáis versiones antiguas de Audacity, probablemente no tengáis. Esta es la barra de selección que me permite ajustar, afinar estos instantes, ¿de acuerdo? Exactamente dónde quiero yo cortar, dónde quiero reproducir, dónde quiero ampliar, dónde quiero hacer un efecto, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, fijaos lo que os decía, lo que os contaba antes. Bueno, esto por supuesto es la herramienta de deshacer, esta es de rehacer. Bueno, pues muchas de ellas ya os sonará. Y los menús, pues igual, aquí tenemos el archivo, os podéis imaginar archivo, abrir, importar sonidos, exportar sonidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí en editar, pues lo mismo, cortar, copiar, pegar, lo iremos viendo en su momento. Bien, quería llamaros la atención sobre una cosa. Fijaos, si yo aquí voy ampliando así, pues yo voy viendo el sonido. Fijaros, estamos 11,5 segundos, 12 segundos, aquí me aparece el tiempo medido en segundos, ¿no? Y yo puedo seguir ampliando y entonces acabaré viendo los sonidos, ¿veis? Así, fijaos, al final yo lo voy viendo como una serie discontinua de esto que se llaman muestras, ¿de acuerdo? Las muestras es cada uno de los trocitos en que divide un ordenador, una tarjeta de sonido, a una pista, a un sonido entero, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me determina la calidad del sonido. De la misma manera que cuando yo tenía una imagen, para determinar la calidad de la imagen, yo miraba a ver cuántos píxeles tenía y cuál era la distancia entre ellos. A eso se le llama la resolución de la imagen, o en este caso la resolución del sonido, ¿vale? Os cuento también más cosas. Bueno, hemos visto, puedo hacer esto más pequeño, le doy aquí a menos, ¿veis? Fijaros que hay dos resoluciones, ¿no? Esta resolución, digamos, en el tiempo, y luego también la resolución arriba y abajo en el volumen, hasta qué niveles es capaz él de dar volúmenes. Es decir, también lo va haciendo esto a saltitos, está también digitalizado, y a eso se refiere la profundidad del sonido. Ahora lo vamos a ver, el formato del sonido. Y bueno, decía entonces, esta es la herramienta de pausa, reproducción, detener, ir al comienzo, ir al final, grabar. Ahora si queréis grabamos un poco. Quería comentaros un par de cosas. Diréis, a lo mejor alguno de vosotros abrís Audacity y no funciona nada. Bueno, es conveniente en ese caso, si no os funciona nada, que os fuerais al panel de control de Windows y fuerais a donde pone dispositivos de sonido y audio, aquí en inicio, configuración, panel de control, y comprobar en los dispositivos de sonido y audio, ¿no?, que lo tengáis todo en orden. Aquí, o bien aquí, fijaros, este es mi administrador de sonidos de mi tarjeta gráfica, pues también aquí, a veces vosotros lo tenéis aquí, ¿vale? Entonces ahí tenéis que comprobar que está todo en orden, que no aparece ningún error y que donde pone micrófono hay conectado un micrófono, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, os cuento también una cosa previa. Antes de hacer nada, sería conveniente que establecierais una serie de preferencias aquí en el menú editar, aquí en preferencias, ¿vale? En preferencias, fijaros, pues hay todo esto, podemos elegir los dispositivos y aquí se supone que yo tengo calidad,
¿vale? Y me dice cómo quiero que yo sea la calidad del sonido que yo voy a grabar o reproducir. Bien, traducido al castellano, ¿esto qué significa? Veréis. Tiene que ver con lo que os he contado antes. Fijaros, la frecuencia de muestreo predefinida se refiere a la cantidad de muestras de sonido que va a tomar en un segundo. Acordaos, cuando nosotros veíamos los programas de gráficos, yo me refería a la resolución como la cantidad de píxeles o de puntos que hay en un centímetro. Entonces yo hablaba de 80 puntos por centímetro, de 100 puntos por centímetro, de 40 puntos por centímetro. Bueno, pues eso era con las imágenes. Aquí es en un segundo cuántos puntos de sonido, cuántas muestras, que es como se le llama, hay. Cuando pone aquí Hz son los hercios y se refiere pues eso al número de muestras por segundo. Entonces aquí vamos a trabajar a la hora de grabar o a la hora de reproducir como si tuviéramos 44.100 muestras por segundo. Este número no es elegido adrede porque resulta que si dado este número, la mitad, si cojo yo la mitad, 22.050, esa es aproximadamente la máxima frecuencia que puede oír el oído humano. Entonces, para poder oír todo el rango de frecuencias, desde las más agudas hasta las más graves, que puede escuchar el sonido humano, yo necesito muestrear, necesito tomar cada segundo 44.100 muestras. Y aquí lo que me dice, en este segundo, es el tamaño que tiene que tener cada muestra. En este caso son 32 bits. Con 16 bits me valdría. Entonces esto ¿qué me va a dar la definición, pero en sentido vertical, en el sentido de las amplitudes. ¿De acuerdo? El 00032.0 supondría un silencio absoluto y el 1111 se supone, bueno, no es exactamente así, pero más o menos, correspondería al sonido más alto posible. Y entonces todas las soluciones intermedias, cuantos más bits tenga, más capacidad tendrá de afinar. Entonces, bien, para la hora de trabajar, nosotros necesitamos tener como mínimo aquí unos 11.000 hercios, 11.000 muestras por segundo. La voz de una persona hablando, como mucho, son unos 5.000 hercios, ¿no? Entonces 5.000 por 2, 10.000, bueno, pues 11.000 y pico. Y aquí necesitamos tener aproximadamente 16 bits por muestra. Hay que comprobar que eso esté funcionando bien, que esté así y ya está. Aquí tenemos más cosas, ¿no? Podemos echar un vistazo, pues eso, los dispositivos, cómo queremos que se reproduzcan los sonidos, ¿de acuerdo? Cómo queremos que se grabe. Aquí hemos visto lo de la calidad, opciones sobre las pistas, con de la importación y exportación, luego hablamos de esto, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, pues una cosa podéis irlo mirando. Algunas de las opciones no sonarán de nada y a lo mejor os irán sonando según vayamos avanzando en los vídeos. Bueno, una vez que tengamos hecho un sonido, hayamos hecho un efecto sobre él, una modificación, etcétera, pues yo lo puedo guardar y entonces aquí en archivo guardar proyecto como, ¿de acuerdo? O mejor aún, en exportar, yo le puedo decir aquí exportar y él me lo va a guardar en... Hay fundamentalmente 3 formatos de sonido. Aquí vienen muchos más, pero hay 3 formatos de sonido. Formato WAV, que es el formato que tiene Windows por defecto, ¿vale? Tenemos también el formato OGG Vorbis, que es una especie de formato MP3, pero gratuito, dado que MP3 es un formato de programa que es propietario, tiene dueño. Entonces, bueno, como Audacity es un programa gratuito, pues hay problemas legales. Entonces, pues yo aquí no lo puedo, sí, lo tengo aquí, archivos MP3. Si no lo vierais, si no os apareciera, lo cancelo y me vengo aquí, archivo, y aquí se supone en exportar selección, él me va a permitir elegir, aquí, en exportar selección, o aquí en archivo guardar como, ¿vale? Aceptar, me va a permitir, mire, en este caso a mí me ocurre al revés, que no me deja, vale, bueno, pues tanto o en un sitio o en el otro, ¿de acuerdo? En guardar proyecto como o en exportar selección, pues resulta que yo voy a poderlo guardar en distintos formatos. El formato MP3 es el más conocido, es un formato comprimido, comprime los sonidos para que no ocupen tanto. El formato WAV es el más puro, más cercano a la máquina, el que menos pierde. Y el formato OGG Vorbis, pues es una versión gratuita del formato MP3. Mi consejo es que para trabajar con sonidos, vosotros utilicéis el formato WAV, porque es el que menos pérdidas va a tener. Y a la hora de guardarlos o enviárselos a alguien, lo hagáis en formato MP3 o en OGG Vorbis. El formato OGG Vorbis dicen que es de mejor calidad del MP3. Bueno, es similar, yo soy incapaz de distinguirlo,
pero bueno, hacedlo así. Existen otros muchos más formatos aquí en exportar que habréis visto, a lo mejor por ejemplo el FLAC es una especie de mezcla, es un formato WAV, un formato nativo, un formato sin pérdidas, pero que a su vez no tiene pérdidas, pero hace una compresión no tan fuerte como la de MP3, pero comprime. Entonces se supone que es un formato muy bueno, aunque la compresión es mucho más pequeña que la que hace MP3, nos salen archivos por tanto bastante más grandes, ¿de acuerdo? Y este formato AIF, que es el formato equivalente al WAV que tienen los ordenadores de Apple y también los dispositivos de Apple como los iPods, iPads y demás, hay cosas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo básico, cancelo aquí, ¿vale? En los siguientes ejercicios pues vamos a ver pues una serie de operaciones básicas y mínimas que se pueden hacer con sonidos en Audacity. En principio ahora si queréis os podéis dar una vuelta, mirad, yo os recomiendo que cojáis por ejemplo así, este trozo, y miréis aquí en efectos qué efectos se pueden hacer con ese trozo, con los sonidos. Evidentemente, si quisierais hacerlo con el sonido completo, lo haríais así, en efecto, y intentaos dar una vuelta por aquí, ir viendo, pues eso, qué efectos tiene, porque algunos de ellos son muy curiosos o muy interesantes. Algunos otros, como estos que vienen aquí, los vamos a ver enseguida en los siguientes vídeos, ¿vale? Y estos de ampliación y reducción, pues que bueno, que ya os he contado cómo van. Bien, pues nada, esto era simplemente introductorio a Audacity. En el siguiente ejercicio ya empezamos a hacer cosas más serias con él, ver qué posibilidades tiene, ¿de acuerdo? Recordad los nombres de cada cosa, cómo se llaman, y porque yo voy a ir utilizando esos nombres y pues para saber exactamente a qué me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente ejercicio.